Muchísimas gracias. Conjuntamente con nuestros colegas Claudia Tolosa y Gustavo Villamizar, hemos propuesto en esta ocasión una investigación llamada Aprender y Desaprender, una experiencia docente en confinamiento, que viene muy al caso precisamente de los aconteceres del profesor, del docente, y lo que hemos venido escuchando durante esta jornada. Somos profesores de la Universidad Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta, en el norte de Santander, Colombia. Trabajamos conjuntamente en la Facultad de Educación. La situación problemática se resume en los siguientes pasos. Un escenario de pandemia en el cual es inesperada para todos a nivel nacional, a nivel internacional y naturalmente a nivel local. Una pandemia que nos pone a pensar realmente en las diferentes situaciones de lo que ha sido estar en confinamiento, al punto que la educación se afectó de manera fuerte. Y por eso nosotros tenemos algunas preguntas alrededor de la pandemia, como a la anterior, Gustavo, antes de eso. Revisando los discursos y nuestras prácticas docentes, cómo nos ha venido afectando, lo que se nos ha generado una crisis naturalmente como docentes, porque hemos encontrado otros escenarios que nos generan incertidumbre. Por eso, el aprender y desaprender en estos tiempos de pandemia. Lo que nos ha llevado a unas preguntas. ¿Qué aprenden y desaprenden los docentes como experiencia de confinamiento? ¿Qué aprendizajes apropió en su práctica educativa el docente en este tiempo de confinamiento? ¿Sobre qué elementos los docentes desaprendieron para asumir su práctica educativa durante el confinamiento? Y nos propusimos en esta investigación lo siguiente: poder analizar el aprender y desaprender del docente en esta experiencia de confinamiento, develar los aprendizajes que apropiaron los docentes en su práctica educativa como experiencia de confinamiento y caracterizar el desaprender asumido por los docentes como experiencia de confinamiento. Bueno, nosotros para analizar los resultados y para abordar este estudio, estas preguntas de investigación, abordamos como marco teórico la propuesta de Jean Piaget, que se verá pues básicamente en el análisis de los resultados en relación a los esquemas previos, las estructuras cognitivas, el enfrentamiento a las situaciones de cambio, cómo se da el aprendizaje con los procesos de asimilación y acomodación dentro de la búsqueda de la adaptación cognitiva. Esa fue nuestro primer referente. Los resultados también fueron analizados desde la propuesta de Vygotsky, asumiendo ese proceso histórico social que se debe atender cuando hablamos del aprendizaje. Hicimos referencia a las funciones inferiores, a las funciones mentales inferiores y superiores, y esos elementos característicos de la zona de desarrollo próximo y de pensamiento de conciencia, el aprendizaje básicamente desde el lenguaje. Y el tercer referente desde el cual se analizan los resultados obtenidos es la propuesta de Ausubel en relación a la experiencia, a los significados, a la recepción del descubrimiento y al enfrentamiento de las situaciones reales y polémicas en torno a lo propuesto en relación al aprendizaje significativo. Esos tres referentes teóricos nos iluminaron en el análisis de los resultados. El estudio pues, tuvo un enfoque cualitativo, se abordó desde un diseño hermenéutico como instrumento de análisis. Se usó una entrevista semiestructurada a 24 profesores de educación media que enfrentaron la educación no presencial, transformando su relación
y su práctica pedagógica, y además se hicieron unos grupos focales en búsqueda de recolectar información sobre esos aprendizajes y desaprendizajes para el logro de los objetivos propuestos. Esta fue nuestra metodología y los resultados fueron analizados desde la sistematización de la información recogida por los profesores de los grupos focales, la sistematización y la aparición de los códigos emergentes que se empezaron a analizar. Estos fueron nuestros resultados. Aprendizajes que nosotros logramos encontrar en el desarrollo de la investigación eran en torno a unas categorías relacionadas con el mismo. Por ejemplo, el aprendizaje como experiencia, la experiencia tecnológica pues, con el aprendizaje en una reconocida incertidumbre, el aprendizaje como una cercanía del lenguaje, el errar, una manera de aprender también y de estar, el aprendizaje respecto a la flexibilidad educativa, el aprendizaje en relación con la posibilidad estética y también con pensar de otro modo. Esas son las categorías que nosotros realizamos alrededor de los enunciados y el desarrollo de docentes. De ahí encontramos la primera forma, el aprendizaje como experiencia, esa ruptura monotemática que los docentes tenían en su accionar presencial. Van a tener un punto de referencia bastante interesante, que es que el aprendizaje sea de múltiples dimensiones. Es un aprendizaje personal, pero también obligadamente colectivo. Si seguimos a Piaget, vamos a encontrar que los esquemas mentales van a variar las relaciones y se organizan de modo diferente en cada docente. Por eso, en ese diálogo con el entorno que plantea Vygotsky, es donde está la relación directa del aprendizaje de los docentes. Es decir, la realidad es la que le impone en una inmediatez al docente realizar todos los aprendizajes que antes no se realizaban de esa misma manera. Es decir, la incertidumbre y la pandemia hacen que se creen nuevos espacios. Hay una experiencia tecnológica que no la vamos a detallar, sino que la vamos a referenciar, es en el uso de los medios tecnológicos, en unas frases muy puntuales de los docentes: lo que no se experimenta no se aprende y lo que no se sabe produce alejamiento e ignorancia. Un enunciado que nos va a abrir espacios y nos va a señalar la medida en que el saber y el hacer parte de los dominios y los desempeños sobre la realidad van marcando visiones mayores. Los docentes señalan una subcategoría que se precisa en un aprender relacionado con los procedimientos, con esos pasos que hay que seguir, que los impone el uso de la tecnología. Bajo esta afirmación, el docente va haciendo su viaje, digámoslo así, su aprendizaje, en una vivencia continua. Romper la certeza para el docente, cambiar de la presencialidad de pronto a los usos tecnológicos, generó una incertidumbre. En otras palabras, la certeza que tenían los docentes de estar en su acomodación, llamémoslo así, en su forma de estar, les daba una seguridad. Se rompió la seguridad y tenía que empezar en un lapso de tiempo a dar respuestas que orientaran el aprendizaje de los estudiantes en su casa. Ahora, ¿qué hacer? Pues aprender y aprender. Ya la UNESCO lo decía, pero la incertidumbre va a revelar que no existe otra certeza sino en lo que se hace y se piensa. El medio impone obligadamente otra manera de pensar y de hacer. El docente asume como ese temor, esa angustia, esa inseguridad, practicando o haciendo grupos de trabajo y realizando ciertas situaciones personales. Un elemento importante sobre el cual aprendió el docente y que se transformó en los procesos de orientación que hacen en el trabajo en casa es lo que se relaciona con la cercanía del lenguaje. Vygotsky decía que la herramienta más importante también es la forma de expresar cómo voy aprendiendo y de qué manera lo estoy haciendo.
Ya no están los llamados de atención, ya no están los regaños, ya no están los enunciados, no está el poder, no está ese señalamiento que se le hace al maestro, al estudiante por alguna u otra cosa. El lenguaje cambió, el lenguaje se vio más cercano, el lenguaje se volvió más de procesos cognitivos, el lenguaje se orientó más al seguimiento, a realizar un proceso directo con el estudiante que le permitiera en la guía o en el trabajo que se presentaba una realización de la actividad de tal manera que la duda no fuera tan amplia o el no entender. Por eso el lenguaje va generando cercanías, no solamente a través de la palabra, sino a través también de la imagen. Un elemento también importante que los maestros rompieron, es importante equivocarse. El errar no es una manera de ser, sino una manera de estar, dicen ellos. El error lo consideran en forma general que es un elemento pedagógico en lo teórico, pero ellos lo habían visto como un elemento sancionatorio hacia los estudiantes. Ahora, como el estudiante envía su trabajo, como lo da cuando él puede, el error le va marcando al docente su aprendizaje, una manera de observar el objeto de otra forma, pero una manera también de pensamiento y de pensar. El error manifiesta una determinada ausencia, un vacío de conocimiento, situación que no va a favorecer nunca la organización del pensar y del hacer. Otro elemento es que se nota marcadamente es que la realidad de la pandemia y también de los usos tecnológicos transformó lo que es la flexibilidad educativa, rompió ese determinismo que se tenía de la forma de hacer la evaluación. Concretamente, en esa disposición que había los estudiantes, que unos tenían WhatsApp, otros acceso, otros no tenían, etcétera, que es la realidad de exclusión que hay, el plano del aprendizaje giró sobre unas acciones muy particulares. Se evaluaba el hablar, ya sea con los videos, el escribir, el hacer de acuerdo con el contexto, que era muy importante en esos tres aspectos. Sobre eso giró el aprendizaje evaluativo de los docentes. Hay una riqueza que se experimenta en el aprendizaje de los docentes, que es la posibilidad estética. Lo que es la infografía, el video, el recurso que da el medio tecnológico, va a crear una imagen interesante del documento o del aporte que se le da al muchacho para su aprendizaje. El diseño del material va a cambiar de significado, de símbolos, de forma, de movimiento, y se da una posibilidad que el muchacho conjugue una serie de sensaciones dadas por este trabajo, que es el agrado. Me agrada lo que usted da, me agrada lo que usted dice. Es una aceptación con el sujeto. Pensar de otro modo se da como una respuesta no solo en el proceso evaluativo, sobre el lenguaje o sobre los procesos cognitivos, sino el significado de la misma práctica pedagógica. Y recuerden que Foucault nos decía que la práctica se sustenta en los discursos y que cada práctica hay un discurso que sustenta esa manera de pensar y de hacer. Con el uso de los recursos tecnológicos, el lenguaje se transformó en el docente en la medida que él iba a experimentar, iba a hacer, iba a corregir. Esa forma de ir asumiendo poco a poco el mundo de la tecnología, el mundo del recurso, el mundo de la ayuda, el modo también de hacer una didáctica diferente, va a cambiar la manera de pensar y de ver que todas aquellas angustias o aquellas creencias o aquellas limitaciones que tenían eran simplemente eso. Ya respecto al desaprender, es un término que nosotros acuñamos en relación que casi siempre la misma realidad le exige al sujeto dejar de hacer algo que lo está haciendo de una manera muy particular y se impone de unas formas muy particulares, digamos. Por eso el desaprender en el docente fue relacionado un desaprender respecto a la rutina, un desaprender respecto a las formas de lenguaje que desaprendió, sobre el absolutismo textual, sobre el extravío del pensar, sobre la linealidad de la misma clase. En la rutina y comodidad, pues el aula de clase da una cierta forma de estar, una cierta forma de imponer, no solamente el lenguaje, sino la rigidez, la forma de estar el estudiante, etc. La pandemia derrumba estas formas y obliga al docente como a mutar y a cambiar y a vaciarse de ese poder que tiene en el aula.
la rutina y la comodidad limita la creación de nuevas alternativas muchas veces y hace que esto se aprenda de una manera muy diferente a hacer las cosas con respecto al uso de los recursos tecnológicos. Ya habíamos visto que una de las formas de aprender había sido el lenguaje, pero la forma que desaprendió el docente en relación con el mundo del estudiante fue evitar esas posturas de autoridad y de mando, esas manifestaciones de poder, esas formas de lenguaje que se tenía de corrección, de imposición. Ahora desaprendió que el lenguaje, como decían los autores propuestos, demuestran otro grado de conciencia de otros dominios que van a sustentar un nuevo discurso. Un rompimiento general que hubo en los docentes fue el absolutismo textual. Lo llamaron ellos así porque los recursos les permitió encontrar con una facilidad enorme, a la vez en el espacio del aprendizaje y de diseño de lo que estaban haciendo, una serie de herramientas valiosísimas o que eran otros tipos de texto que tenían un gran valor para el aprendizaje. Por eso se aprende ahora con un poco más de profundidad. El docente apropia otros desempeños respecto a esos recursos y aprende a seleccionar, aprende a descartar y aprende a elegir buenos elementos informativos. Un elemento que nosotros veíamos y nos causó curiosidad en el desaprender es lo que ellos llaman el extravío del pensar. Ellos dicen que los dogmatismos, las creencias que ellos tienen y a veces las excusas sobre ciertas realidades de la tecnología impedían que el ambiente fuera respecto al aprendizaje en el aula fuera de otra manera. Cuando se rompe esa presencialidad, ellos tienen que hacer un maratón de aprendizaje, pero lo que más ordenan ellos es a no tener unas excusas, sino a ordenar la cabeza, a ordenar el pensamiento en relación con el hacer, en esa aplicación directa que hay entre lo que yo voy haciendo y lo que yo voy pensando, va a favorecer al estudiante en el diseño, en la estética, en el lenguaje, etc. Hay un rompimiento con la linealidad de clase y ese rompimiento se da de muchísimas maneras. Ya no hay escenario de horarios, hay otros horarios. Ya no hay una rigidez en cuanto a las entregas de materiales. En nuestro espacio el estudiante ingresa debido a la exclusión de la tecnología o envía cuando él puede, no cuando el docente quiere. Eso es un rompimiento fatal para el docente, porque tiene todo un espacio, puede tener una semana, 15 días o un mes para que el muchacho envíe el material y de esta manera él pueda reportar el aprendizaje del docente. O sea, ese poder que tenía de estar exigiendo una relación directa en cuanto a lo que se hacía, se transforma con el uso de las tecnologías y con los nuevos aprendizajes. O sea, el maestro desaprende y aprende otras cosas. Desaprende, por ejemplo, la exigencia inmediata. Ahora tiene que esperar. O como decía Soler Kit, esos campamentos de base de vida, porque desde ahí a veces miramos el mundo y pensamos que el mundo es de esa manera, y esa posición que nos da nos van a limitar la manera de ser y la manera de vivir. Hay unas conclusiones muy puntuales acerca de la incertidumbre y su vacío cognitivo. La interacción habilitante con los demás posibilita que cada docente realice su proceso de aprendizaje en esa llamada de desarrollo próximo Vygotsky. El lenguaje primero como herramienta va posibilitando solo la relación desde lo que se desconoce, sino desde lo que se va apropiando. Bajo esta cercanía del hombre manifiesta desde otra estructura su pensamiento y su dimensionalidad en el aprendizaje. Hay una pluridimensionalidad en el aprendizaje que no es solamente sobre el conocimiento propio del área, sino sobre otras matices relacionadas con ese mundo de la enseñanza y del aprendizaje. Está la experiencia, está la incertidumbre, está el lenguaje del error, la estética, etcétera, etcétera. La práctica pedagógica de cada docente sufre cambios desde la pluralidad de las dimensiones, la cercanía del lenguaje, la posibilidad estética, etcétera, etcétera, sustentan en un renovado discurso, y es a través de estos discursos que reconocen nuevas prácticas, es decir, se van haciendo como más accesibles. Incluso hay profesores que tenían una forma de estar ante la presencialidad y ahora en la virtualidad la relación con padres, con estudiantes, tiene otra fundamentación de formación.
Respecto al desaprender, las invitaciones que impone la sociedad, impone la cultura en cierto momento, en este contexto que estamos viviendo fue la pandemia, obligó al hombre a adquirir nuevos desempeños, nuevas formas que la cultura en ese momento requiere o desea imponer también. El aprendizaje favorece la existencia del hombre, pero la propuesta de lo aprendido no es permanente para el ser humano. Ese es un gran aprendizaje ahora. Tiene una volatilidad impresionante en cuanto a la incertidumbre que siempre está presente en el hombre. La sociedad, las instituciones y la cultura deben de estar constantemente desaprendiendo. Las acciones que el docente ejercita en su práctica pedagógica antes de la ruptura presencial, las llamadas certezas que él señalaba, sobre lo que se sustenta sus discursos y prácticas, se dejan de hacer dada la inmediatez que impone la realidad. Y ahí aparecen unos rompimientos en cuanto a la organización, el lenguaje, etc. De esta manera nosotros en forma general marcábamos la finalización de esta investigación, dando gracias a este espacio que nos permite exponer nuestras ideas.